Hablamos con Martín Blettler de la problemática de los plásticos en nuestros humedales, en nuestra región. Lo conocemos. Mi nombre es Martín Blettler, soy doctor en Ciencias Biológicas, trabajo para CONICET en el Instituto Nacional de Limnología, en el INALI. Muy bien, estamos con Martín Blettler para hablar de lo que muchos decían era la contaminación del futuro y hoy la verdad que está más presente que nada, ¿no? ¿Cómo es esto de la contaminación con plásticos en nuestra región? ¿Cuáles son los niveles y cuáles son los peligros de tener estos niveles de contaminación aquí en nuestros humedales? Bueno, en primer lugar es una contaminación evidente, a diferencia de otras, a veces las contaminaciones químicas o por agrotóxicos, es evidente el resultado, pero no es evidente verla, no es claro verla. Eso es una ventaja que tiene la contaminación por plástico, la podemos ver. Podemos identificarla en los lugares donde se sedimenta, donde se acumula y por lo tanto tomar acciones directas y puntuales según corresponda. Eso al menos la presencia de contaminantes macro, es decir, lo que se llaman los macroplásticos, las partículas más grandes, que pueden ser las botellas, las bandejas plásticas, vasos, etc. Por otro lado tenemos una consecuencia de la fragmentación de estos objetos que ocurre con el tiempo que va a producir los llamados microplásticos. Estos quizás son más reconocidos o la gente ha oído más hablar de estos últimos. Estos no son tan evidentes, ya se necesita una metodología científica y una técnica determinada para registrarlos, pero aún así es factible y con un precio moderado, es suficiente para esta latitud. Aquí lo podemos hacer a eso, nosotros lo estamos enfrentando a este desafío y estamos cuantificando esta contaminación en todos los aspectos de la faja de tamaño, tanto los más grandes como los más pequeños. Cuando aparece la contaminación con el microplástico, ¿es porque antes estuvo el macro o tiene otro mecanismo para depositarse en el ecosistema? Ahí hay dos posibilidades. La que nosotros registramos aquí... Aclaremos a la gente, cuando hablamos del macroplástico hablamos de la botella, de los bidones, de las cosas más grandes. De todo lo que vemos acá mismo en la costa del río. Exacto. Las bolsas, los sachets, los productos que están en el supermercado que luego van a nuestra heladera, los envoltorios son eso lo que le llamamos macroplásticos. En términos más específicos son de 2,5 centímetros en adelante. O sea, a partir de una tapita de una gaseosa. Ese es el tamaño que se ha tomado de referencia. Y lo que ocurre es que con el tiempo de estar en el ambiente, expuesto a las condiciones ambientales, a la acción de los rayos ultravioleta, expuesto a la acción mecánica de la corriente, los va fragmentando a estos plásticos, se van debilitando, se van depolimerizando, en la terminología correcta, y se van transformando en meso y posteriormente en microplásticos. Estos son los llamados microplásticos de origen secundario, es decir, son el producto directo, a través del tiempo, insisto, de la fragmentación de los macroplásticos. Por otro lado están los microplásticos de origen primario, que son aquellos que fueron fabricados específicamente bajo ese tamaño, bajo ese formato, que son utilizados como pellet en la industria del plástico. Estos últimos no son los que abundan acá, para nada. Esos son más corrientes de encontrarse en países industrializados, países más desarrollados. En esta parte del planeta, en nuestro país, lo que encontramos es, insisto, microplásticos de origen secundario, producto de una mala gestión, de un mal manejo de los residuos sólidos urbanos. Correcto. A ver si digo una barbaridad. ¿Se bioacumulan? Sí. Ocurre el fenómeno de... ¿Sí se bioacumulan o sí dije una barbaridad? No, sí se bioacumulan. Y ocurre el fenómeno de la biomagnificación. No solamente se acumulan por un organismo cuando los ingiere, podemos pensar en un pez, en los sábalos, que de hecho tenemos estudios que lo hemos registrado ahí, en un altísimo porcentaje, sino que además, si algún otro predador, otro pez más grande o incluso un ave predadora del sábalo, de un sabalito, lo ingiere, se traspasa a esa otra especie. Por eso lo de biomagnificación. Es decir, el problema se expande, se magnifica. Ya no es solamente un problema de la especie que lo ingiere directamente, sino de las especies que a su vez predan o ingieren a esta primera. O sea, nosotros nos estamos plastificando o estamos plastificados ya. Bueno, ahí voy a hacer una salvedad, vamos a separar un poquito. Lo que nosotros hemos registrado es en contenido intestinal y en contenido estomacal de los organismos. Esto no quiere decir que lo hayamos tejido. Exacto. Correcto. Lo que comemos del pez es el músculo. Entonces, no lo hemos estudiado aún en músculos. Sabemos por referencias literarias, bibliográficas, previas en otras partes del mundo, que efectivamente los más pequeños, los llamados nanopartículas plásticas, migran del tejido epitelial intestinal hacia los músculos y hacia otros órganos también. En ese caso sí,
definitivamente se los está ingiriendo. Pero no lo podemos afirmar para aquí, para el río Paraná, porque bueno, aún no lo hemos estudiado ese fenómeno. Vemos muchos videos ahora en redes sociales. Hace un par de días justamente vi uno donde a un pescado, le sacaban el contenido estomacal y se encontraba un montón de plásticos adentro. Estos eran macroplásticos o, en todo caso, mesoplásticos, o sea, los medianitos, digamos. La afectación en estos casos es clarísima. El microplástico, ¿se está midiendo cuál es la afectación que produce? Sí, problemas fisiológicos, problemas hepáticos y quizá lo más preocupante es reproductivos. Bajan los niveles reproductivos significativamente. Por supuesto va a depender de la concentración y una segunda salvedad es que cuando hablamos también de plástico tenemos que pensar qué polímero. ¿De qué polímero plástico estamos hablando? Porque no todos tienen el mismo grado de toxicidad y por otro lado entran en juego también los llamados aditivos. Los plásticos comerciales no son polímeros puros, se les inyecta aditivos para lograr ciertas características deseables a nivel comercial, que puede ser transparencia, rugosidad o por el contrario que sea liso, que sea de color verde, etc. Estos son un gran problema porque en el intestino o en el estómago de un organismo, con los jugos gástricos, los ácidos gástricos, esto favorece que se disgreguen las moléculas y se dispersen estos otros agregados que tienen. Eso en su mayoría son muy tóxicos, incluso más tóxicos, son considerados como más tóxicos que el polímero en sí mismo. Bueno, para finalizar, hay muchos que cuando escuchan todo esto se alarman y por ahí quieren ir a solucionar el problema a donde se ve el problema, que vendría a ser en la costa de los ríos, en la costa de las lagunas. ¿Dónde es que hay que solucionar este tema? El problema tiene múltiples aristas. Es un problema económico, es un problema social, es un problema ambiental. Hay una multiplicidad de factores que entran en juego. Puedo intentar explicarlo jerárquicamente, desde la umbrella, desde el más grande, el paraguas de todos, hacia los más localizados. En primer lugar, como decía al principio, los plásticos son contaminantes que uno los ve. Y no solamente los ve la marca. Y eso es muy importante, porque el productor de ese plástico o quienes están, las megacompañías que están utilizando estos plásticos, son responsables de ese plástico y no lo pueden evitar, no lo pueden negar porque está ahí, es evidente. No se respeta el concepto de el que rompe paga, que es lo que básicamente... Exacto. A ver, para hacerlo en términos bien simples, si vos sos una de estas empresas, vos tenés la libertad para elegir el envase que vas a utilizar para tus productos, entonces hacete cargo del resultado de selección. Y el resultado de selección es la contaminación. Y se está registrando en todo el mundo. Y es un problema gigante, pero las compañías miran a otro lado. Y los gobiernos no tienen la suficiente fuerza, el suficiente poder para ejercer presión sobre estas compañías. Estamos hablando de compañías que son países, básicamente, en cuanto al poder que tienen. Probablemente con un PBI, si se puede equiparar, mayor que la mayoría de los países. ¿Y el ciudadano qué puede hacer aquí? Ahí está el segundo escalón. Si me permitís, un segundo y después el tercero al ciudadano. El segundo escalón es a nivel local. Los municipios, es decir, la gestión del residuo, de los residuos sólidos urbanos. Eso es fundamental, porque una cosa es tenerlo localizado, aunque todavía no sepamos muy bien qué hacer con el plástico en sí, pero al menos tenerlo localizado y no que esté disperso en el ambiente. Entonces la responsabilidad también es del municipio y no es una responsabilidad menor. Y el ciudadano, si bien todos, por supuesto, que somos responsables por consumistas al consumir estos productos, también es cierto que uno va al supermercado y es muy difícil elegir algo que no esté cubierto por un envase plástico. Y cualquiera hace la prueba, y si bien hay personas, y he visto en internet que me encanta, maravilloso, me parece que hacen la prueba de vivir un año sin plásticos o algo por el estilo, los aplaudo, me parece genial, pero es complicado para un ciudadano común, es difícil deshacerse del producto. Está tan impuesto, tan metido ya, que es parte de la cultura, se nos ha impuesto como parte de la cultura. Y ahí está el problema que decía antes, un problema cultural también. Bueno, vamos a tener que trabajar mucho en esto, Martín. En eso estamos, con muchas otras personas que también están trabajando en esto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos y a tu equipo por el trabajo. Gracias por la invitación.